Entonces, muy bien, gracias. Ya nos salió el aviso. Sí, ya comenzó a grabar. Listo. A partir de ahorita la reunión está siendo grabada. Entonces, ya podemos comenzar, ¿verdad? Claro que sí, teacher, adelante. Bueno, pues buenas tardes. La Escuela Normal Urbana Federal de Tlaxcala, licenciado Emilio Sánchez Piedras, les da la bienvenida al primer Encuentro Nacional Normalista, modalidad virtual, retos y oportunidades de la educación a distancia, vivencias y aprendizajes de la práctica docente en tiempos de pandemia. Continuamos con las actividades académicas que empezaron esta mañana. En estos momentos tenemos el webinar número 5, lograr los aprendizajes esperados en tiempos de pandemia, un reto cotidiano en la enseñanza del idioma inglés, a cargo del maestro Arihuejo Patrick Mao, de la Escuela Normal Primaria Leonarda Gómez Blanco, del estado de Tlaxcala. Bienvenido, maestro Patrick. Muchas gracias, Mike. Me voy a permitir leer un poco de la semblanza del maestro Patrick Mao. Él tiene la licenciatura en Negocios Internacionales por Montpellier Business School en Francia. Cuenta con el Certificate in Advanced English Grade A y los Certificates in Teaching Knowledge Test, módulos 1, 2 y 3 de Cambridge Assessment English. Fue coordinador académico de Harmon Hall Tlaxcala, cofundador y coordinador académico de Alternative English Tlaxcala. Actualmente es formador de inglés C en la Escuela Normal Primaria Leonarda Gómez Blanco. También ha sido autor de libros de enseñanza de lenguas y ponente a nivel nacional en distintos foros y espacios dedicados al aprendizaje y enseñanza de lenguas. Adelante, maestro. Muchas gracias, Mike. Ya. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Pues primero la escuela urbana, a la urbana por este espacio, y muchísimas gracias, pues ahora sí, estudiantes, maestros que nos están acompañando ahorita. El webinar va a ser en español. Si quieren que también lo pasemos en inglés, no hay ningún problema. Y entonces, básicamente, eso va a ser como que, pues, una participación para lo que pasó finalmente durante esta pandemia, ¿no? Y cómo finalmente tratamos de lograr llegar a esos aprendizajes esperados, ¿no? Que finalmente en el aula digital pues llegue a ser un poquito complicado. Voy a compartir mi pantalla porque se me va olvidando que tengo que compartir mi pantalla, y ahorita estamos. Aquí creo que ya ven todos la presentación, creo que no hay problema. Estamos, ¿sí todos lo vemos? Sí, ya se ve. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Pues efectivamente, pues mi nombre es Arihuejo Patrick Mao, nada más me dicen Teacher Patrick, creo que no hay ningún problema por lo del nombre. Soy docente ahí en le decimos en la normal de Teacalco, está aquí, pero con su nombre, Escuela Normal Leonarda Gómez Blanco. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer es compartir con ustedes lo que logramos aprender durante este año y medio, ¿no?, de pandemia que hemos vivido y que ha transcurrido, ¿no?, y que nos ha afectado, pues, en todos los niveles, ¿no? Entonces, empezando con, pues, este hecho, ¿no? Fue en marzo 2020, por ahí como que por el 17 de marzo, que finalmente la pandemia, pues, nos alcanzó, nos forzó, nos regresó a casa, y nos forzó y nos obligó, pues, a estar, trabajando desde la pantalla, desde Zoom, y básicamente nos obligó a tener esta nueva experiencia, esta nueva modalidad de enseñanza en línea, ¿no? Una modalidad de enseñanza que finalmente, pues yo creo que nadie estábamos preparados, pero pues que finalmente logramos o tuvimos que adaptarnos, ¿no? Yo creo que eso fue lo más importante de lo que hemos aprendido. Entonces, en lo que concierne en la materia de inglés, básicamente la idea era cómo llevar a cabo, ¿no?, esta enseñanza del idioma en el aula digital, ¿no? Y eso respetando lo que son los lineamientos del Plan de Estudio 2018, ¿no? Entonces, este Plan de Estudio 2018, pues, nos pone 5 propósitos que tenemos que lograr durante todos esos 6 semestres que tenemos con los estudiantes normalistas, y también nos pone 3 principios establecidos que tenemos que estar, pues, tomando en cuenta, ¿no?, que rige finalmente cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí lo quise poner para que pudieran ver de lo que estoy hablando, y básicamente es lo que dice. Ok. Es mucho texto, pero lo voy a hacer más sencillito, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el plan de estudio?
Pues realmente lo que quiere el plan de estudio es hacer que los estudiantes normalistas se vuelvan competentes en el uso del idioma, ¿no? La competencia en el nivel A1, A2, B1, B2, hasta ahí vamos, ¿no? Y entonces, esta competencia se va colocando a través de esos 3 propósitos y, de hecho, toca 3 ámbitos. El primero, que dice desarrollar su habilidad al usar el inglés en comunicaciones personales y sociales, es a nivel personal. Ajá. Queremos que el estudiante sea competente en poder realizar transacciones sencillas, ¿no? O más elaboradas en su vida cotidiana. También nos indica lo que es el ámbito cultural, en el cual los estudiantes pueden compartir, pueden desarrollar, perdón, un mejor entendimiento de lo que es su propia cultura, que es la de México, con otras culturas, ¿no? Básicamente tener esta apertura hacia el mundo, ¿no? Y finalmente era este propósito o un ámbito profesional en el cual nosotros docentes de inglés tenemos que formar también a los alumnos para que puedan ellos mismos ser maestros en escuelas primarias en la materia de inglés, ¿no? Entonces, esos 3 propósitos tenemos que tener en mente dentro de todo lo que hacemos dentro de nuestra materia, y esos 3 propósitos van regidos por 5 principios. Y eso es donde tenemos que entender esos 5 principios, porque finalmente eso va determinando cómo vamos trabajando durante cada clase, ¿no? En este caso, pues en el aula digital, ¿no? Primero, el enfoque es comunicativo. ¿En qué aspecto es qué quiere decir comunicativo? Poniéndolo muy sencillo, es simplemente que el estudiante pueda comunicar, vaya redundancia, sea hablando, sea escribiendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la clase tiene que tener este tipo de práctica para que puedan los estudiantes comunicar poco a poco y más adelante de manera más efectiva, ¿no? También el inglés tiene que ser auténtico, que es real, ¿no? O sea, que les sirva de verdad, que tiene algo que ver con la realidad en la cual viven, ¿no? Tienen que también aprender haciendo. Y es algo que es muy importante, muy interesante, por ejemplo, en diferentes foros que hemos tenido, recalcar el hecho de que el estudiante finalmente aprende mejor haciendo, ¿no? Y este mismo principio finalmente lo vemos también en educación básica, en el cual dice que pues, el alumno aprende mejor haciendo, ¿no? En el cual el alumno está en el centro del aprendizaje. ¿Y qué quiere decir para nosotros? Pues que el estudiante practiquen, hagan y realice sus transacciones o ejercicios dentro del idioma meta, ¿no? En este caso en inglés, ¿no? También los estudiantes tienen que estar motivados, involucrados, lo que llamamos engaged. Y finalmente, el último principio es que finalmente corresponda a los intereses de los estudiantes, ¿no? Entonces, todos esos 5 principios finalmente nos van guiando para poder nosotros realizar nuestra clase, ¿no? En la siguiente diapositiva, entonces, ¿qué vemos? Pues aquí lo que quise hacer es clasificar, ¿no? Clasificar los retos que todos los días nos enfrentamos en la enseñanza en 3 tipos de retos, ¿no? Uno de índole tecnológica, y eso es muy self-explicit, que lo vamos a ver ahorita, un reto de índole metodológica y pedagógica, y luego, finalmente, pues, sin olvidar la parte afectiva, ¿no? Y emocional, que es un reto de índole afectiva y actitudinal, ¿no? En este caso, vamos entonces por el primer tipo de retos al cual nos hemos enfrentado durante esta pandemia, es pues, de índole tecnológica. Y hay 3 preguntas, simplemente pues, tenemos que trabajar a distancia. Ajá, efectivamente, pero pues, ¿cómo lo hacemos? ¿No? No nos hemos formado en eso, pero pues, nosotros buscamos cómo, ¿no? Y lo primero que tuvimos que pensar, tal vez era qué tipo de clases queremos, ¿no? Se habla de clase sincrónica, ahorita voy. También, ¿qué tipo de plataformas, ¿no? tenemos a disposición para poder trabajar? En este caso, también hay una plétora de aplicaciones, y obviamente una que usamos de manera más seguida es la misma que estamos usando ahorita, ¿no? Y finalmente el Internet, porque pues,
Es obvio. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva para que veamos. Primero, ¿qué tipo de clases pues, queremos? ¿No? De ahí vamos entendiendo que existen finalmente dos tipos de clases, que es asincrónica y una clase sincrónica, que tal vez eran términos que pues no conocíamos antes y que tuvimos que aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿qué más para nosotros en una clase con un enfoque comunicativo? Pues realmente muchas opciones no tenemos, ¿no? Entonces nos decidimos ir por una clase sincrónica. ¿Qué es una clase sincrónica? Pues la que estamos finalmente haciendo, ¿no? En el cual, pues es un proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempo real. Ajá. Básicamente estoy hablando, me están escuchando, todos estamos en tiempo real, pero en lugares diferentes, ¿no? ¿Qué nos permite hacer este tipo de clases? Pues simplemente interactuar, interactuar en tiempo real, y tener esta interacción docente-alumnos, alumnos-alumnos, alumnos-docentes, y eso nos permite tener esta comunicación en tiempo real que finalmente se acerca lo más a una estructura de clase tradicional, ¿no? De la misma manera, pues podemos solucionar problemas en su momento y, bueno, y hacer pues, lo que nos permite todo lo que es multimedia o las herramientas digitales para poder seguir con nuestra clase, ¿no? Entonces, primer reto tecnológico, ¿qué tipo de clase? Asincrónica, sincrónica, obviamente, ¿no? Después teníamos que checar pues, qué plataforma usar, ¿no? Yo creo que, y mis compañeros estuvimos tal vez en la misma situación, qué tipo de plataforma usar. ¿Qué pasamos por Google Meet? ¿Qué hicimos Jitsi Meet? ¿Qué intentamos tal vez por ahí un Skype? Tal vez un WhatsApp, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que todos llegamos a la conclusión que Zoom era lo más versátil y lo más estable que podíamos ocupar, ¿no? Dentro de nuestra función de docente, ¿no? Y por muchísimas razones, las cuales pues ya después de año y medio pues ya conocemos, ¿no? Los breakout rooms, el compartir pantallas, el poder anotar en la pantalla, bueno, todo, ¿no? Y obviamente el permitir, por ejemplo, poner elementos pues multimedias dentro de la misma clase, ¿no? Y darle pues otro tipo de panorama, ¿no? Otro tipo de impacto, ¿no? A lo que es la clase, ¿no? Entonces, entonces tenemos una clase sincrónica, Zoom es lo mejor, y finalmente, pues, el Internet, ¿no? Y yo creo que tal vez, aparte de que, bueno, la parte docente, buscar las herramientas de cómo llevar esta enseñanza a los estudiantes, de la parte, ahora sí, del otro lado de la moneda, ¿no? Es el estudiante cómo le hace con su Internet, ¿no? Unos están en un lugar, vamos a decir, donde el Internet es muy bueno, entonces realmente no hay problema, pero todos sufrimos, ¿no? Todos sufrimos por cuestiones de Internet y pues definitivamente, pues hashtag my internet is bad, ¿no? Definitivamente creo que todos lo vivimos y lo seguimos viviendo, pero bueno, este reto de tipo pues, digital tal vez ha generado una brecha, ¿no? Y tal vez lo han visto con sus estudiantes o sus compañeros, estimados estudiantes, en el cual pues no hay internet en casa. Y tal vez pudo haber sido responsable de pues esa deserción escolar, ¿no? Y como lo podemos ver, finalmente el INEGI tiene unos datos que existe efectivamente esta deserción escolar, ¿no? En jóvenes de 19 a 24 años, que corresponde efectivamente a su rango de edad, están estudiando ahorita como estudiante a nivel superior, ¿no? Ya sea por falta de recurso o por necesidad de trabajar. Pues hay que entender, si no tenemos internet en casa y la pandemia nos obliga a estar en casa estudiando desde ahí, pero no tengo internet de banda ancha, entonces esta inversión extra tal vez no lo teníamos contemplado y obviamente pues llega a poner una presión mayor a lo que es la economía familiar, ¿no? Entonces, varias razones en este caso que indica que finalmente pues no es tan sencillo poder conectarse, ¿no? A lo que es a una clase. Tratando de resolver esos aspectos, pues ya vamos a lo que es la segunda categoría, qué tipo de reto tenemos, en este caso, pues de índole metodológica y pedagógica. Y aquí me voy a tardar un poquito nada más, pero porque todo tiene que ver en el cómo llegamos a, pues a dar, ¿no? A dar clases
en línea y cómo tratamos de llegar a lograr esos aprendizajes esperados, tomando en cuenta todo lo que habíamos dicho anteriormente, los propósitos y los principios, ¿no? de la enseñanza del inglés en las normales. Entonces, aquí, en resumen, se los puse así, tenemos 5 aspectos que quiero tocar a nivel, a nivel, perdón, a nivel metodológico y pedagógico, ajá, y básicamente cómo hacer, cómo llegar, cómo hacer que finalmente se llegue a dar este aprendizaje del idioma inglés en el aula digital, ¿no? Y cómo así, tal vez, al final del camino, llegar a esta comunicación entre estudiantes significativa, ¿no? Entonces tenemos 5 elementos que voy a detallar uno por uno. Ajá. Y el primero es lo siguiente: establecer un objetivo de clase funcional, claro, con un enfoque comunicativo. Ajá. Aquí puse funcional entre comillas, lo vamos a ver por qué. Esto del objetivo de clase es simplemente llegar a contestar una muy sencilla pregunta, que es, ¿qué logrará hacer el alumno al final de la sesión? Parece sencillo, y la verdad sí lo es. Ajá, pero como docente, por ejemplo, uno piensa que tenemos que hacer que el estudiante logre siempre al final de una sesión hacer algo, ¿sí? Vamos a decirlo, vamos a ponerlo, vamos a pensar que estamos planeando, ¿no? Entonces tengo un objetivo de clase, lo que se pretende lograr al término de la sesión. Yo me pongo a hacer mi planeación. Aquí lo puse eficaz por una simple razón, porque necesitamos llegar al resultado al final de la clase. Ajá. Y la planeación, recordamos que es una secuencia didáctica, ¿no? Y me gusta decir que es progresiva, porque vamos de la mano llevando a los estudiantes durante la sesión, secuencia por secuencia, y llegamos hasta lo que es el logro al final, ¿no? Que es, logran hacer lo que se pretende hacer dentro del objetivo, ¿no? Y con eso vamos logrando lo que son los aprendizajes. Voy a poner un ejemplo para que sea mucho más sencillo. Esta pregunta que ven acá, que dice, ¿qué logrará hacer el alumno al final de la sesión? Es importante, muy importante. Y de hecho, por ejemplo, pues aprovechando el espacio, cuando nosotros, docente, por ejemplo, llegamos a checar, por ejemplo, planeaciones de los estudiantes en la normal, ¿qué hacemos? ¿Qué checamos? Siempre checamos qué aprendizaje necesitan concretar los estudiantes en sus primarias. Y eso es muy importante cuando yo, por ejemplo, reviso a una planeación de un estudiante. Yo siempre le pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr durante tu sesión? Y eso lo tiene que ser muy claro, porque si no el estudiante se pierde en dar, por ejemplo, pues voy a dar matemáticas y voy a dar suma. Y pues nada más, pero no es muy preciso, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre en mente lo que podrá hacer el estudiante al final de cada sesión. Y eso en cualquier materia, no solamente en inglés, en todo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En el caso del inglés, por ejemplo, pues simplemente, y en caso de todas las materias, ¿no? Vamos directamente al plan de estudio, checamos los contenidos de las unidades de aprendizaje, checamos qué necesitamos dar. En este caso, por ejemplo, pues si vemos, aquí dice funciones del lenguaje o simplemente pues, los objetivos que tenemos detallados en las unidades de aprendizaje, y de ahí determinamos el exponente que vamos a ocupar. Esta palabra exponente es simplemente el concepto, aquí gramatical, que vamos a ocupar para poder realizar, para poder hacer nuestra clase, ¿no? Voy a tomar un ejemplo. Aquí hay 3 ejemplos que dicen, por ejemplo, en básico, intercambiar información personal al conocer personas, describir espacios de la casa y sus objetos, expresar actividades diarias en casa, ¿no? Eso, por ejemplo, lo tomé directamente del plan de estudio, ¿no? Y de los contenidos. Y yo veo eso, describir espacios de la casa y sus objetos. Entonces, ¿qué hago ahí, no? Simplemente voy a ponerlo en forma lo voy a reformular en términos de lo que logrará hacer el estudiante, ¿no? Por ejemplo, al final de la sesión, el estudiante logrará describir espacios de su casa con sus objetos.
mediante el uso de un exponente, que es mediante, por ejemplo, vocabulario, mediante qué, adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda muy bien. Aquí tengo otro ejemplo muy preparado, ¿no? Ejemplo muy concreto. Dice el plan de estudio, dicen los contenidos, hablar, preguntar y contestar acerca de pasatiempos, ¿no? Free time activities. Lo vamos viendo así. El plan de estudio viene en inglés y dice, talk about, free time activities, ¿no? Y entonces yo, como docente, ¿qué hago? Reformulo eso, ¿no? Y digo, bueno, lo voy a poner en términos de lo que se logrará hacer, lo que el alumno logrará hacer. Y lo voy a poner de manera tan sencilla que pues no hay duda en mi cabeza, ¿no? Entonces yo, reformulando todo eso, ¿qué tengo? Digo, el alumno, los alumnos, podrán hablar, preguntar y contestar sobre lo que les gusta hacer, ¿o no? En su tiempo libre, mediante el uso de like, ¿no? Entonces, ¿qué tengo ahí? Sé pertinentemente lo que van a tener que lograr al final de la sesión y sé con qué lo van a hacer, que es con like, ¿no? Entonces, aquí tengo dos aspectos importantes y por eso hablaba de objetivo funcional, porque se refiere a la función del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, voy a ocupar like para decir qué, lo que me gusta hacer y lo que no me gusta hacer, ¿no? Y ya. Entonces, eso lo tomo en cuenta mucho, a nivel metodológico, lo que los estudiantes lograrán hacer al final de la sesión. Después de eso, también, ¿qué necesito ver? Pues necesito hacer lo que llamamos, bueno, situar el aprendizaje, porque si así solamente hablo, tal vez como lo estoy haciendo ahorita, tal vez no haya tanta conexión de ideas o tanto impacto, tal vez, con lo que uno está haciendo, ¿no? Lo que trata de enseñar. En este caso, por ejemplo, tenemos que situar lo que es el aprendizaje. Situar es una bonita palabra para simplemente decir contextualizar, ¿no? Contextualizo lo que necesito enseñar y pongo parámetros en los cuales los estudiantes van a entender lo que necesitamos ver. Estoy escuchando un micrófono por ahí. Y básicamente, ¿qué necesitamos hacer? Pues tratar de recrear una situación real, ¿no? Y dice, por ahí dice real o auténtica y favorable para que puedan los estudiantes, pues, aprender de manera más concreta, ¿no? Si tenemos un cuadro en el cual podemos entender de qué trata la clase, un contexto visual, audio, lo que sea. Entonces es mucho más sencillo para poder llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay muchísima bibliografía al respecto. Aquí puse dos, uno que es de Abdala, que es para lo que es la enseñanza del idioma inglés, que dice que el situar el aprendizaje permite al alumno interactuar de manera natural con el idioma meta, y así construir su conocimiento, obviamente. Y por parte de Díaz Barriga, dice que permite este involucramiento activo del alumno en su aprendizaje, ¿no? Porque finalmente llegan a ser actividades propositivas. Propositivas en el sentido de que tiene sentido, tiene propósito, tiene un fin, ¿no? Una finalidad, ¿no? Y básicamente es lo que tratamos de hacer. Situar el aprendizaje en lo que es el aula digital, pues tenemos varias posibilidades, ¿no? Tenemos finalmente todo el acceso a lo que es el multimedia, ¿no? En este caso, muy sencillamente, imágenes, videos, audios, textos, todo en su conjunto nos permite situar el aprendizaje. Voy a poner un ejemplo más concreto. En esta, por ejemplo, son imágenes, en este caso, por ejemplo, y son imágenes que apenas ocupé, de hecho, con mis estudiantes, y se pueden dar cuenta que lo que uso yo es usar estas imágenes para situar el aprendizaje, pero sobre todo para detonar, motivar, incitar a los estudiantes a reflexionar lo que vamos a hacer. Les doy un contexto, les doy un panorama, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la primera imagen, parece que es tal vez una clase sobre comparatives o superlatives, ¿no? Porque aquí dice most popular phone, pero realmente fue una clase sobre possessive adjective.
Ajá, en la cual primero pues checamos todos los teléfonos populares y de ahí saco el mío y digo, pues my phone is a Samsung. Y entonces yo voy preguntando, ¿no? What's your phone? What's his phone? What's his, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que se trata de hacer, ¿no? Es poner un contexto en el cual los estudiantes pueden decir, ok, tiene sentido. Pues sí, ¿no? Pues es algo que haría, ¿no? Aquí se ve celebraciones o celebrations, perdón, alrededor del mundo. Bueno, también creo que fue muy sencillo. Y en este lado, por ejemplo, es una clase un poquito más intermedia, en la cual, por ejemplo, pues pusimos esta muy bonita imagen con una sopa y una mosca, ¿no? Porque, yes, delicious. Ajá. Y la clase fue preguntar a los estudiantes, ¿no? Eso me pasó, ¿no? Por ejemplo, estuve en un restaurante y eso me pasó a mí. Entonces la pregunta es, what would you have done? ¿Qué hice yo? Yo agarré la mosca, la puse de al lado y seguí comiendo, ¿no? Como todos hacemos, yo creo. Bueno, yo fue lo que hice, ¿no? Entonces yo pregunto a los estudiantes, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho, no? What would you have done? ¿Sí? Esas imágenes me permiten involucrar el interés del estudiante y dice, bueno, yo hubiera hecho eso, yo hubiera hecho eso. Y entonces me permite dar pues, dar paso a lo que voy a enseñar, que es Suggestions in Past, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con lo que vamos ahorita a tocar, que es el material. Si tú el aprendizaje con material, entonces veamos el material, ¿no? Hablemos de material. El material, en mi opinión, tiene que ser, pues, literalmente, pues, aparte de pertinente, porque tiene que tener relevancia, lo que van a ver. Creo que lo más importante es que sea muy variado y sobre todo abundante. No, ahora sí, no sean codos con material. ¿Y por qué? Porque el material nos permite, pues, visualizar mejor, y forma parte realmente en cualquier etapa de nuestra secuencia didáctica, ¿no? Y ese soporte visual es muy importante. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando supervisábamos a los estudiantes en prácticas, por ejemplo, la falta de material hace que finalmente el niño de primaria no logre visualizar lo que se pretende lograr. Ahora, imagínense que estamos ahorita a través de la cámara en una aula digital y solamente me la paso hablando. Pues yo creo que el impacto no sería igual, ¿no? Necesitamos este soporte visual para que los estudiantes, los participantes puedan seguir el hilo del pensamiento del maestro, ¿no? ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué quiere enseñar? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Entonces, material, obviamente, pues debe de estar, ¿no? Algo que, por ejemplo, se suele ocupar, en mi caso lo suelo ocupar mucho como ya mi material como tal, es el pizarrón digital, ¿no? Parece algo sencillo. Sé que, por ejemplo, varios trabajamos de diferentes maneras. Unos usan PowerPoint, y otros usamos, por ejemplo, Word, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ya en clase en la cual yo necesito interactuar con los estudiantes y que ellos participen al mismo tiempo, uso Word. Algo tan sencillo como Word me permite tener esta interacción con los estudiantes, ¿no? Porque pregunto, responden, pongo, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es mi pizarrón digital, ¿no? Entonces, muchísimo material dentro de la clase. Veamos otro. La siguiente diapositiva y me va a ayudar a enseñarlos, a ejemplificar, por ejemplo, el tipo de material pues, que se ocupa, ¿no? En este caso, por ejemplo, en un ambiente digital, pues usamos, voy a hacer un zoom, perdón, voy a hacer un zoom acá. Pues ocupamos, por ejemplo, pues, imágenes que vienen con su leyenda y vamos haciendo, por ejemplo, vamos trabajando el vocabulario, ¿no? Dentro de una sesión. Tal vez yo pongo una clase, un video en YouTube, ¿no? Nos ha pasado. ¿Por qué? Porque los videos en YouTube luego llegan a ser muy, muy, muy buenos, entonces los podemos ocupar como un recurso adicional, ¿no? Para lo que es la clase. En este caso, por ejemplo, ese viene de una clase de Interchange Number 2, Third Edition, en Fifth Edition, ahora sí la boda es en India, y esta en Third Edition, la boda es en Japón. Entonces ahí decidí usar Interchange Number 2 Third Edition para poder ejemplificar
lo que era la clase sobre relative clauses of time para dar pues este plus, ¿no? A lo que es el uso del uso de la gramática, y pues ya vean que los estudiantes puedan ver una aplicación real, ¿no? Dentro de lo que están viendo. ¿Qué más? En términos de material, pues lo que es el libro de texto, obviamente, los audios, las conversaciones, que estoy seguro, pues, estimados estudiantes, estoy seguro que ya los maestros los han puesto a hacer un diálogo, hacer un roleplay y todo, ¿no? Es normal porque forma parte de lo que hacemos, ¿no? También hay textos y todo, e imágenes. Y, por ejemplo, bueno, imágenes y ejercicios gramaticales. Todo eso forma parte del material, ¿sí? Que puede ser digital, puede ser multimedia, lo que sea, multimedia, fotos, audio y todo. Y sobre todo, sin olvidar la parte gramatical de lo que vemos, ¿no? También eso lo incluyo dentro de lo que es el material. ¿Por qué? Porque necesito que los estudiantes puedan realmente utilizar los conceptos de manera precisa, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se le llama transformation drill, que son sencillos, pero nos ayuda a ocupar los conceptos, a tenerlos bien y pues ya, y luego ya posteriormente a ocuparlos, ¿no? Otro ejemplo que quisiera poner, por ejemplo, aquí dice, si voy a tomar el ejemplo de una imagen, ¿no? Entonces aquí está la muy bonita imagen de un lugar en el mundo donde quisiéramos todos estar tal vez. Y entonces yo pongo la imagen y pongo preguntas, ¿no? Y yo les pregunto, where are we in the picture? ¿No? Pues, todas. Entonces dice, pues we are at the beach or on the beach, como sea. Yo pregunto, what are the people doing? ¿No? Entonces van y checan, ¿no? Pues they're swimming, they're eating, they're having fun, whatever. They're checking phone, whatever, ¿no? Luego la pregunta, why are they on the beach or at the beach? Why are they at the beach? Maybe because they're on vacation, maybe it's a long weekend, maybe whatever, no? And then the last question, do you like spending your vacation at the beach? Etcétera, etcétera. ¿No? Esta imagen me permite hacer ¿qué? Pues muchas cosas. Uno, que los estudiantes estén hablando entre sí. Dos, estoy contextualizando lo que voy a dar. Y luego, me va a permitir dar lo que sigue en mi próxima secuencia, que va a ser, what did you do on your last vacation? Todo eso me permite de manera secuencial llevar al estudiante a practicar y a llevarlo de la mano, casi, para que el estudiante pueda ocupar el idioma, ¿no? Lo que sigue después, en términos metodológicos, es el tiempo de habla del estudiante en clase, ¿no? Y eso, como maestros de inglés, siempre tenemos yo creo que todos tenemos muy en mente lo que es el teacher talking time y el student talking time. Básicamente la pregunta es, ¿quién está hablando en la clase? ¿Sí? Si en una clase de inglés, el único que está hablando, vamos a poner porcentajes, si el 80% del tiempo el maestro está hablando, pues algo está mal, ¿no? Porque los estudiantes deben de aprender. Entonces, este teacher talking time contra el student talking time siempre tiene que estar a favor del estudiante, ¿no? Entonces, cuando nosotros planeamos, ponemos varias actividades, obviamente, y esas actividades tienen que maximizar el uso del idioma por parte de los estudiantes. Entonces, son muchas preguntas abiertas, son muchas preguntas en general, y hacer que el estudiante practique, ¿no? Eso es la idea y eso es lo ideal. Después de esto, ¿cómo entonces hacerlo, no? Porque siempre llegamos al cómo. Está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos que el estudiante pueda hablar en vez del maestro? En este caso, pues usamos estrategias de interacción, ¿no? Ya habíamos visto que es docente-alumno, alumno-docente, alumno-alumno. ¿Y eso para qué?
para que el estudiante realmente trate de apropiarse del idioma, que va, poco a poco va utilizando lo que es el idioma meta, que es en este caso el inglés. Parece mentira, pero por ejemplo pueden pensar, bueno, pues a nivel tal vez avanzado, pues es fácil, ¿no? Vamos a decir, pues nada más se ponen preguntas abiertas y pues que hablen, ¿no? Pero recordemos que pues todos empezamos desde básico 1, discúlpenos, caninos, todos los estudiantes empiezan desde nivel básico, porque así va el plan de estudio, a menos que en su escuela normal estén divididos por niveles. En el caso de la normal de Teacalco, los estudiantes van repartidos por semestres, entonces vamos siguiendo el plan de estudio desde el primer semestre y vamos desde el principio, ¿no? Entonces, estas estrategias, por ejemplo, ayudan mucho a nivel básico, que es tan sencillo como una repetición grupal. Parece tontería, pero no lo es, créanme. Hacer repetir a los estudiantes palabras, frases, nos permite, por ejemplo, pues, trabajar la pronunciación y sobre todo, en mi opinión, es trabajar este aspecto de confianza en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, producir palabras nuevas, sonidos nuevos, pues no es tan sencillo. Ajá. Entonces, el hacer repetir constantemente, hacemos que finalmente el estudiante vaya pues agarrando nuevos sonidos y sobre todo se va sintiendo pues, con mayor confianza de repetirlo y de no equivocarse, porque todos tememos equivocarnos, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras estrategias podemos ocupar? En este caso, por ejemplo, lectura individual y o grupal en voz alta. Ajá, de algo tan sencillo como instrucciones. Vaya, hasta la instrucción podemos hacer que el estudiante lo lea, porque finalmente la participación oral es importante, ¿no? Diálogos, obviamente, han más seguro hecho role plays en sus escuelas, lecturas de párrafos, textos, bueno, todo lo que corresponde a lo que es lectura, ¿no? Puede ser individual, puede ser grupal, no hay, ahí es como ustedes gusten, ¿no? Hasta la lectura en voz alta de la tarea, vaya, o de los ejercicios que vamos haciendo o realizando dentro de la clase. Esos detallitos, yo creo que ayuda y abona a poco a poco abona lo que es construir esta confianza en el uso del idioma. Aparte de esas estrategias, hay otras, por ejemplo, ya un poquito más, pues más elaboradas, como las preguntas cerradas entre pares en salas de Zoom, ajá, en las cuales, por ejemplo, pues se pone una lista de preguntas, do you like, do you do, did you do, bla, 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 obviamente dependiendo del curso en el cual, o del nivel en el cual están dando, unas preguntas abiertas, semi-guiadas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que enseñar a los estudiantes, pues, qué camino tomar, ¿no? Para poder contestar. Si yo solamente dijera, sin dar la pauta, what do you do, or what do you usually do on weekends, ¿es válido? ¿Es válido? No digo que no. Sí es válido, pero los estudiantes tal vez se van a quedar, ajá, ¿y cómo contesto? ¿No? Y más si estamos ahorita en Zoom, pues los dividimos en breakout rooms y ahí se quedan hablando. De todo menos de la pregunta, ¿eh? Se quedan, ay, ¿cómo te fue? Bien. Entonces, ¿qué hacemos finalmente como docente, no? Ponemos una pregunta abierta, semi-guiada, para que los estudiantes puedan ver cómo se contesta y luego ya ellos mismos lo vayan a hacer ya dentro de la sala, ¿no? Si yo pongo, what do you do on weekends? What do you usually do on weekends? On weekends, I usually, ya, pon tu idea. Y entonces vamos así construyendo conocimiento poco a poco. Esa pregunta bueno, ese término que usé al principio que era progresivo, es muy importante. ¿Por qué? Porque tratamos de llevar de la mano el conocimiento se construye poco a poco sobre lo que ya se aprendió, ¿no? Entonces vamos poco a poco y los vamos llevando de la mano. Ajá. También ya a nivel un poquito más alto, pues entrevistas, encuestas y todo lo que se puede llegar a hacer de manera pues, comunicativa, ¿no? Y bueno, firmemente creo que cada actividad es una oportunidad para que el estudiante practique el idioma meta. Y no importa si es repetir, de verdad, no importa, porque es importante que el estudiante pueda ocupar esos sonidos, que pueda reproducirlos, que pueda ocupar lo que va, ahora sí, viendo en la pantalla, ¿no? Entonces parece insignificante, pero para mí,
como maestro y personalmente pienso que este simple hecho de repetir en voz alta es enorme, es un paso hacia adelante, ¿no? Y entre más repito, más confianza tengo en el idioma meta y tal vez me vaya a dar más interés en seguir aprendiendo, ¿no? Que es motivar a los estudiantes a hacer eso, que es aprender inglés, ¿no? Otro de los retos, bueno, otro de los elementos, perdón, a nivel metodológico, obviamente lo han visto con sus maestros, compañeros maestros, lo han hecho con sus estudiantes, que es integrar, pues, quizzes digitales, porque pues estamos, tal vez podríamos decir, ¿no? Pues enciende tu cámara y yo te estoy viendo qué estás haciendo, ¿no? Cuando demultiplicamos, cuando todos nos migramos hacia el aula digital, el tiempo como que, y las barreras, tal vez se desaparecieron, porque ¿a qué me refiero con eso? Si pongo una evaluación digital, vamos a decir tradicional, y tengo 100 estudiantes, yo creo que nunca salgo de ahí, en corregir. Y creo que nos pasó a todos, a mí me pasó personalmente, cuando empezamos la pandemia, donde pues voy a poner este tipo de pregunta, y eso, y entonces ya contestar, imagínense un examen o una tarea de 10 preguntas, y teniendo en un grupo 40 personas, pues son 400 respuestas que hay que checar. Y solamente era una tarea de 10 preguntas. Vaya, que parece inocente, pero es muchísimo trabajo. Ahora, calculando que cada tarea uno pasa entre 3 y 5 minutos, multipliquemos todo eso. Entonces, bueno, creo que unos se identificaron ya. Aquí en este caso, pues, ¿qué hacemos? Integramos quizzes digitales, por ejemplo, como tareas, pero autocorregidas, ¿no? Que se corrigen automáticamente. ¿Por qué? Uno, para checar cómo va aprendiendo el estudiante, obviamente. Dos, para tal vez, vamos a decir, disminuir esta carga docente hacia lo que es la tarea. La tarea es importante, sí, pero no se tiene que volver ahora sí, vamos a decir, la mayor parte de lo que uno hace como maestro, ¿no? Y yo creo firmemente que es importante que el maestro esté al tanto de sus estudiantes en clase, en la planeación, en los ejercicios y todo, pero realmente estar todo el tiempo en la tarea, yo creo que sí nos agobiamos un poquito, ¿no? Eso sería para lo que es la tarea. Del otro lado, por ejemplo, aquí ven, y más seguro lo han visto, lo han ocupado, lo han jugado, que son los quizzes digitales. Bueno, en este caso es quizzes. Uso quizzes personalmente. Aquí pueden ver lo que yo ocupo personalmente. ¿Por qué? Y profesionalmente, por una simple razón. Yo creo que cuando como docente vamos buscando, por ejemplo, qué tipo de elementos incluir dentro de nuestra planeación, hay que buscar siempre eficiencia. ¿Eficiencia en términos de qué? De resultado y de tiempo. Por ejemplo, puedo usar cualquier tipo de, vamos a decir, de plataforma para poner un ejercicio. Sin embargo, si esta plataforma me va a llevar muchísimo tiempo para hacerlo y muchísimo tiempo para corregir, mejor no. Ajá. En el caso, por ejemplo, de quizzes, hacer un cuestionario de quizzes es muy rápido, muy, muy rápido. Vamos a decir, si ya tienen sus imágenes descargadas, en el espacio de ni siquiera 5 o 7 minutos ya tienen un cuestionario de 10 preguntas y vámonos. Ajá. Eso es importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo como docente nos las pasamos planeando, corrigiendo, planeando, corrigiendo. Entonces, hay que poder eficientizar este aspecto de la planeación, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Y lo mismo me pasa con el modo, parece que es complicado, pero realmente no lo es. Ajá, es tratar de buscar cómo hacerlo de manera muy eficiente para que ya su trabajo, como ya futuro docente, estudiantes y como docentes, compañeros, pues lo podemos hacer así. En 10 minutos ya quedó una tarea. Y como se corrige automáticamente, pues mayor razón, ¿no? Bueno, les sigo. En este caso, vamos a tocar lo que es ya el último, la clasificación, lo que es el último tipo de reto que pudimos enfrentar en este año y medio de pandemia, y es a nivel, pues, afectivo y actitudinal, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque sí, simplemente. Ajá. ¿Y por qué?
Fíjese que hay un término muy interesante que investigando pues vamos encontrando y se llama presencia transaccional. Es algo que todos lo conocemos, pero sin tal vez haber puesto este término a lo que uno siente. La presencia transaccional por parte de la doctora Shin, 2003, ahí está la referencia, o no está, pero se llama Moore, 1997, habla de distancia transaccional. Es simplemente esta impresión que tiene el alumno, esa percepción que el alumno está perteneciendo a una comunidad de aprendizaje, ajá, en la cual, por ejemplo, hay una conexión entre el docente, los alumnos y los alumnos entre ellos. ¿Sí? Eso sería la presencia transaccional. ¿Qué tanta presencia como docente existe dentro de una ala digital para que los estudiantes realmente estén motivados y involucrados, ¿no? En lo que es el aprendizaje del idioma, ¿no? En este caso, del inglés. Es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que generar esta conexión. Porque si solamente soy el docente y presento y me voy, pues como que, ajá, pues yo creo que como estudiante podría decir, ajá, pues sí, pues enseñar, ajá. Pero tal vez no me siento más motivado. Tal vez simplemente digo, ajá, y terminan, ajá, pero no terminan, oh, no, pues sí, hoy aprendí eso, hicimos eso, y bueno, me siento bien, ¿no? No es diría algo burdo, ¿no? No es una lata estar entrando a clases con el maestro, ¿no? Eso sería la idea, ¿no? Entonces, como docente es nuestro rol, por ejemplo, aumentar, ¿no? O favorecer esta presencia transaccional. Ahí le puse una L, perdón, pero no hay L. Ajá, y entre más alta está esa percepción de que pertenecen a este grupo, mejor, porque el estudiante se sentirá mucho más involucrado y pondrá mucho mejor énfasis en su desempeño. Eso es la idea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reducir esta distancia transaccional? O al revés, voy a poner cómo vamos a aumentar esa presencia transaccional. Estoy usando dos términos, que es presencia transaccional y distancia transaccional, ¿no? ¿Cómo hacer para que finalmente esta conexión humana sea mejor? Ya que es nuestro rol como docente hacerlo, ¿no? Pues primero, y eso pienso que tenemos que establecer este contacto docente-alumno genuino, que de verdad me interese, ajá, como docente. ¿Por qué? Porque, porque finalmente cada persona, cada estudiante es diferente y me interesa, en este caso, por ejemplo, me interesa tu bienestar, me interesa tu crecimiento, me interesa tu aprendizaje, ¿no? Y eso es importante, porque como finalmente algo que logro, bueno, que enseño, por ejemplo, a los estudiantes, es un tip, más que ni siquiera es una técnica, es un tip, que les digo a los estudiantes cuando van a práctica, les digo, el ingrediente más importante para que estén ustedes haciendo su trabajo ya en sus primarias, es el amor. Dice, ¿cómo que es el amor? Ajá, es el amor hacia sus estudiantes para que para que vayan creciendo. ¿Por qué? Porque ese interés que tienen ustedes para que crezca el estudiante, entonces siempre les van a anhelar, seguir y buscar maneras de hacer para que el estudiante pueda aprender, ¿sí? Si no tengo este interés, literalmente, pues no me interesa, ¿no? Diría yo, pues me vale, ¿no? Entonces, aprenda o no el estudiante, ahí diría, muy mal, ¿no? Muy mal. Ajá, muy mal. Realmente es importante, tenemos que tener este interés para el estudiante. Entonces, ese contacto tiene que ser genuino, tiene que ser real, tiene que ser de verdad de interés. Ajá. Y también tenemos que conectar con ellos. Ahí dice, usando la proximidad verbal, o sea, simplemente pues usar estas palabras que tienen tal vez mayor peso emocional con los estudiantes para que realmente sientan este interés por parte del docente en el crecimiento del estudiante, en su crecimiento, ¿no? También tenemos que enseñar con intencionalidad. Este término de intencionalidad es como decir back to basic. Back to basic sería como que regresar a lo que es, a los
a lo que necesitamos hacer como docente. ¿A qué me voy? Cuando voy, siempre tengo que enseñar este interés de que el estudiante tiene que aprender algo al final de la sesión. Y es mi obligación, lo pondría de otra manera tal vez, pues sí, es mi obligación, por decirlo así, es mi interés que tú, estudiante, aprendas eso, porque es importante, y yo te lo estoy diciendo, tengo la intención, esta firme, que tú vas a aprender eso, y necesitas aprenderlo porque yo te lo digo, algo así, ¿ok? Y todo eso de esa presencia transaccional, ojalá permita llegar a lo que es mucho más autonomía por parte del estudiante, ¿sí? Porque cuando el estudiante es autónomo, yo creo que ya como docente ya la hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el estudiante tiene esta motivación intrínseca para poder hacer las cosas y no que uno esté diciendo hazlo, 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 ¿no? Ustedes, sus estudiantes, futuros docentes, van a tener niños. Ajá. Y qué tan bonito es ver que un niño lo haga por sí mismo y que no uno esté atrás, ¿no? Entonces, esa distancia, esta presencia transaccional es muy importante aquí en el aula digital, porque finalmente, pues, fíjense que, pues, estamos a través de la pantalla, parece que hay una desconexión humana, pero, pues, realmente dependerá mucho, ahora sí, del docente, ¿no? En este caso de ustedes. Y voy, pues, terminando con eso. Espero que les hayan gustado. Aquí está, mi nombre. Mi correo electrónico. De hecho, les voy a pasar un Google Form en la cual van a poder descargar lo que es el PDF de la presentación y cualquier pregunta, Brenda, Mike, estudiantes, todos pregunten, por favor. Voy a dejar de compartir. Y adelante. Gracias, Patrick. Indudablemente, pues tu presentación muy enriquecedora. Vamos a dar parte a las preguntas o a los comentarios. Si hubiera algún interesado, puede levantar la mano o abrir su micrófono directamente. No sé si el staff nos puede apoyar en eso, para ver cómo le podemos hacer para la parte de los comentarios. El maestro Hugo levantó la mano. Adelante, Hugo. Hola, Patrick. Felicidades por tu presentación. Muchas gracias. Y me gustaría mucho, bueno, es una contribución a la vez una pregunta. ¿Qué crees tú que el establecimiento de rutinas de aprendizaje, en este caso del Communicative Approach, el establecimiento de rutinas, ayude o cómo es que ayuda a los estudiantes a desarrollar esas habilidades de autoaprendizaje? Claro que sí, Hugo. En ese caso, por ejemplo, estás hablando de rutinas de aprendizaje, ¿no? Entonces quiere decir que me quiero imaginar que tal vez tú estás estableciendo, vaya redundancia, rutinas, ¿no? De, por ejemplo, de qué hacer dentro de un día, o te refieres tal vez a... Me refiero más bien a ese algoritmo o a ese set de pasos que el estudiante debería de hacer. Es decir, desde mi punto de vista sí, mi percepción es que si a un estudiante le cambias la forma de hoy primero haces esto y después esto, y después lo cambias el orden, eso no es una rutina, no es un algoritmo, no es un set de pasos. Considero que es más enriquecedor para el alumno establecer primero esto, después esto, y como tú bien decías, la repetición, que bueno, muchas veces se ha confundido la rutina con lo aburrido, ¿no? Pero claro. no, la rutina no tiene nada que ver con la monotonía. La rutina es un set de pasos que podría ayudarle al estudiante, desde mi perspectiva. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que el generar rutina genera costumbres y genera hábitos, ¿no? Y yo creo que a eso vas, ¿no? Entonces, el generar este tipo de hábitos llega a internalizar o internar, si es que se puede decir así, procedimientos en inglés que les puede ser favorables a futuro. Claro que sí. Si todos los días... Claro que sí, definitivamente sí. Efectivamente, podríamos pensar que al cambiar tal vez, vamos a decir, el orden de una secuencia hace que el estudiante se pueda sentir así como que, ay Dios, yo creo que también forma parte de
cómo podemos hacer que la clase no sea tan, vamos a decir, repetitiva, pero que sí integre los elementos que siempre estás ocupando. Se escucha medio raro, pero a lo que voy es que rutina dices que es lo que puede hacer el estudiante de manera, podemos decir, diaria, ¿no? Y podemos ocupar este tipo de elementos dentro de una planeación. Claro que sí. No sé si me debo entender, pero... Sí, profe, claro que sí. Sí, que efectivamente pues hay que destacar esa situación de, primero, desarrollar el hábito, la repetición constante de una habilidad, pues ayudará a la internalización del estudiante y por supuesto que va a contribuir con la independencia en el aprendizaje del mismo, además del desarrollo de estrategias, dicho sea de paso. Muchas gracias, profe. No, a ti, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta. Hola. Adelante, Leilani. Hola. Hola. Mi pregunta sería, ¿cómo se podría lograr una buena práctica metodológica y pedagógica en un ambiente híbrido, que es lo que estamos viviendo actualmente? Ya que he logrado observar que en ocasiones no se logra una buena interacción, digamos, entre el grupo que está detrás de la pantalla y el grupo que se encuentra presencial. Claro. Pues tu pregunta, Leilani, es yo creo que lo que estamos viviendo todos ahorita, todos los docentes en este momento. Efectivamente es, diría yo, complicadísimo, es muchísimo trabajo por parte del docente atender dos tipos de situaciones o dos tipos de grupos, que es los que están en presencial y los que están detrás de la cámara, ¿no? Y finalmente, fíjate que no estoy seguro que haya ya documentación atrás de ello, porque finalmente lo estamos viviendo, lo estamos construyendo, lo estamos haciendo, ahora sí, en ese mismo momento. ¿Qué ha pasado dentro de, ya van para nosotros 3 semanas y medio que estamos trabajando así, y efectivamente vamos sobre la marcha aprendiendo, ¿no? Lo que sí puedo decirte es tal vez el término de equidad. ¿Equidad de qué? Equidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el estudiante que está atrás, por ejemplo, de la pantalla, que no fue presencial, luego siente pues, desinterés, ¿no? Por parte del maestro, como que no, ni lo escuchamos y ni siquiera está ahí, ¿no? Entonces, o no nos pela, escucha feo, pero no nos pela. Total. Sin embargo, fíjense que yo, personalmente, yo trato de dar este tiempo, vamos a decir, equitativo a los dos tipos de grupos, porque los dos se lo merecen, así de sencillo. Entonces, en tu práctica, Leilani, tal vez sería hacer, vamos a decir, ese esfuerzo tremendo, porque es un esfuerzo muy grande, en el cual estás atendiendo a los dos grupos. Nosotros usamos un proyector, tal vez en las escuelas primarias no haya, que puede ser algo un poco pues, limitante dentro de tu práctica. En nosotros, en la normal de Tecalco, sí todos tenemos ese acceso al proyector que nos permite que los estudiantes que están en clase puedan ver la pantalla como los que están en Zoom ver la pantalla. Fíjate que yo nunca escribo en la pantalla, en el pizarrón, por una simple razón, no se ve. Los estudiantes no es que no se ve. Entonces, si yo voy escribiendo en el pizarrón, casi literalmente estoy ignorando a los que están en Zoom. Por una simple razón, no ven. Entonces tengo que agarrar mi computadora, acercarlas y todo. No es ideal. ¿Qué hago? Lo que hago es como si, es algo raro, pero es de manera muy híbrida, en la cual yo hago una clase, entre comillas, de Zoom, pero en presencial. ¿A qué me refiero con eso? Doy una clase, en mi salón, uso Word, y aquí voy poniendo todos los elementos que necesito que ambos tipos de grupos vean y aprendan. Eso sería, pues ahora sí vamos aprendiendo sobre la marcha, Leilani, y vamos viendo. Me gusta mucho hacer la broma con mis estudiantes que dice el detrás de cámara. Ya no tengo unos estudiantes aquí que se van a reír, pero siempre hay un detrás de cámara, que es los que están conmigo dentro de la sala o dentro del salón de clase, pues ven todo lo que yo voy haciendo, copiar, pegar desde mi planeación y lo pongo dentro de mi documento Word para que todos podamos trabajar, ¿no?
Si lo vamos haciendo hacia a nivel primaria, Leilani, y lo he visto, por ejemplo, en clases que he logrado observar con maestros, hacen casi lo mismo, porque necesitan que todos los dos grupos puedan ver la pantalla, o sea, así de sencillo. Algunas veces he visto que sí acercan mucho lo que es la cámara o la computadora hacia el pizarrón y entonces logran ver, pero es realmente apenas si logran ver. Y pues y ya. Tal vez otro detalle que verás en tu práctica o que ya has experimentado es el ruido. Ajá. ¿Por qué? Ahora sí es el classroom management. Ajá. ¿Por qué? Porque son niños. Así de sencillo. Ajá. Fácilmente, por ejemplo, podemos cerrar el micrófono de alguien que está en Zoom, pero a los niños que están en presencial, pues no. Tal vez le podrías intentar, ponle mute, por favor, pero pues no. Entonces, ahí es donde tendrías que ocupar técnicas de classroom management, que es de cómo hacer que todos puedan seguir tu clase sin tanto alboroto, ¿no? Eso sería mi comentario muy largo, perdón. Otra pregunta, ¿pueden abrir su micrófono sin ningún problema? Adelante, es un espacio. Finalmente somos todos, pues aquí somos todos entre familia, porque pues aquí tenemos a los de Teacalco y los de la Urbana, entonces... Tenemos adelante. algunas preguntas aquí en el chat, maestro Patrick. Voy a leer de Rodrigo. Dice, ¿cuál sería la mejor forma para que los niños aprendan un segundo idioma en el aula y de forma virtual? Hablemos les voy a ponerlo así. Bueno, la mejor forma, yo creo que definitivamente es complicado ver una mejor forma, pero vamos a pensarlo de manera muy pragmática, ¿no? Hacer que el estudiante, bueno, todo lo que vimos hoy, situar el aprendizaje, usar muchísimo material, hacer que los estudiantes se involucren, sería partir por ahí. Y entonces eso tendría que ver también mucho con lo que es tu planeación didáctica. Y cómo vas a involucrar a los estudiantes en hacer las actividades, ¿no? Si estamos hablando en el aula de manera presencial, pues obviamente muchos hablamos de juegos y todo, obviamente para tener esta interacción con los muchachos, y de forma virtual, pues a través de los quizzes digitales, ¿no? Una manera, sí, muy, vamos a decir, una solución milagrosa, creo que simplemente no hay. Fíjate que lo importante aquí sería llamar la atención del estudiante, o en este caso tal vez del niño de primaria, para que se interese, para que realmente tenga esta chispita, que diga, pues es el maestro que va a dar, hoy nos toca inglés, qué bien, ¿no? Y vamos. ¿Por qué? Porque yo creo, después de haber dado clases con niños también, el de favor más grande que puede hacer un maestro con un estudiante de primaria es que no le guste, que se disguste del inglés. Ese es un de favor tremendo. Entonces, es al revés. Tienes que hacer que los estudiantes les guste la materia, sea con juegos, sea con actividades, pero siempre pensando en lograr tu objetivo de clase. Siempre. No es jugar por jugar. Y eso es algo que tocamos ahora sí todas las demás materias. Por ejemplo, yo veo en la planeación de mis estudiantes que van a jugar esto. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la finalidad de tu juego? Entonces están pensando, porque si solamente jugar por jugar, no sirve. Nada más jugaron. Bueno, pues servirá para lo que es tener mucho fun, ¿no? Mucha diversión. Pero jugar por jugar no, es un no. Es jugar con un propósito, ¿no? Entonces, eso sería una parte de la respuesta. Otra parte tal vez podría, con este mismo interés que vas generando con tus estudiantes, es ampliarlo, pero ya a su casa. ¿En qué aspecto? Con música, con Netflix, con YouTube. Empezar poquito, porque vamos a pensar, todos empezamos con el abecedario, vamos vamos poco a poco, pero cuando llegan a un cierto nivel en el cual, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, ya sabe usar presente, ya puede hablar en pasado, ya puede hacer eso, entonces ya puedo ampliar la gama, ¿no? de actividades. Puedo decir,
oye, chécate este YouTube, oye, chécate este BBC Learning. Y entonces eso me lleva a hablar, a terminar mi comentario sobre esto, que dice que para que un niño, fíjense, es un estudio sobre los niños bilingües, para que un niño aprenda otro idioma, tiene que estar, me parece que 40% de su tiempo despierto en contacto con el idioma que quiere aprender. Si, por ejemplo, hablo inglés y mi esposa habla español, yo quiero que mi hijo hable inglés, voy a tratar que 40% de su tiempo va a estar en contacto con el inglés, ¿no? Entonces es simplemente proponer este tipo de solución. Ejemplo, luego digo, pues hacemos un día bilingüe. Si tenemos 10 horas en el día, hagan pues 5 horas en inglés, pero no 5 horas estudiando forzosamente así nomás. Es 5 horas haciendo cosas en contacto o en relación con el inglés. Entonces, ya terminé mi comentario. Adelante, Mike. Fue muy largo. Está bien, Patrick. Tenemos aquí otra pregunta en el chat Grisel. Nos dice, ¿de qué forma se logra la autonomía en el aprendizaje del alumno en el idioma inglés? Muy buena pregunta. Muy difícil pregunta. ¿Sí? Yo creo que como docente tenemos esta misión de siempre tratar de generar este interés por el idioma, ¿no? Es una misión muy complicada porque luego pues los estudiantes llegan con tal vez estas ideas preconcebidas, esos estereotipos de que, bueno, es que no me gusta el inglés, o los conceptos que ya traen tal vez desde, vamos a decir, otras, tal vez en primaria, tal vez en secundaria, tal vez en prepa, ¿no? Entonces, si llegan ya con esta carga negativa hacia el inglés, es complicado. Generar autonomía es primero generar interés en el estudiante. Entonces, yo creo que como docente, ahora sí pasa por nosotros, ¿no? El poder reflejar este interés al enseñar y entonces tratar de que el estudiante pueda ver este entusiasmo en nosotros mismos como maestros y entonces decidir por sí mismo, bueno, pues parece que sí, efectivamente el inglés es interesante, me llama la atención porque pues como que al maestro sí se reemociona, y bueno, y entonces tratando de generar este interés en el estudiante, yo creo que es el primer paso hacia esta autonomía, porque, y ya, sería mi comentario, generar este interés por el idioma, porque después que finalmente nace lo que es esta motivación intrínseca, ¿sí? Recordemos que es motivación extrínseca, que es por parte exterior, intrínseca por parte de mí mismo. Si yo veo, me interesa, me llama la atención y yo quiero ser bueno, entonces trataré de ser bueno, ¿no? Entonces a eso voy. Otra pregunta, María. Gracias, Patrick. No sé si hubiese, en el chat ya no hay más preguntas, no sé si alguien quisiera comentar, abrir su micrófono. No tengan miedo. Bueno, yo tengo aquí, hice algunas anotaciones, Patrick. Adelante, Tú mencionaste adelante. algo muy importante acerca del plan de estudios de la asignatura de inglés con la reestructuración que se hizo del 2018, donde precisamente habla sobre aprender haciendo, ¿no? Es uno como de los pilares de este plan del idioma, en donde los chicos pues tienen que finalmente estar utilizando el idioma, ¿no? Así es. Sobre todo porque estamos formando docentes de primaria, ¿no? Que van a ir a sus escuelas a practicar con los niños, ¿no? Y después, más adelante, en tu presentación mencionaste algo sobre tener objetivos de clase funcionales, que finalmente pues está relacionado con esto, en el que los chicos tienen que estar haciendo cosas que realmente pues vayan a utilizar, cosas que sean prácticas, que le vean esta practicidad y este uso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pues lograr eso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a que nuestros alumnos se interesen por la clase y que no solamente se conviertan pues en receptores de información, ¿no? El concepto que se está mencionando mucho con estas clases pues es formar la autonomía, que tú lo acabas de mencionar y en la pregunta que se hizo, ¿no? Que los chicos tengan ese interés, pero al mismo tiempo pues irlos haciendo parte, ¿no? Que ellos vayan siendo los principales promotores de su aprendizaje, que ellos sean quienes tomen las decisiones, ¿no? Y que se conozcan a sí mismos. Es muy importante que los estudiantes se conozcan para que sepan cómo aprenden, ¿no?
Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar más al respecto? Voy a decir lo mismo que finalmente acabo de comentar. Yo creo que nuestro papel como docente es realmente generar este interés. Ajá. Generar realmente, es nuestra misión para mí. Y más tal vez con el idioma inglés, porque luego la gente, perdón si escucharon, tal vez no ven tal vez el interés de aprender otro idioma, cuando sabemos pertinentemente que es importante aprender otro idioma. Porque pues, abre puertas, abre mundo, abre todo, ¿no? Y finalmente, tanta información que se encuentra en inglés que pues sería como que cerrarse el mundo, ¿no? Yo creo firmemente que nuestra misión es generar este spark, esta luz, este interés para poder aprender o para aprender el inglés, como cualquier otra cosa. Tal vez voy a tomar algo personal que no tiene que ver con idiomas, pero en un momento de mi vida tuve que tomar filosofía, 3 años, de los cuales 2 odié con mucha gana. Como decir, odiar con pasión, ¿no? Porque como que no. Ajá. Pero realmente tiene que ver mucho con el docente, ¿sí? De ahí la importancia del docente y su impacto con los estudiantes. Dos maestros en los cuales finalmente, pues, un tantito pedante, un tantito como que si no entiendes filosofía, creo que nunca vas a entender, ¿no? Entonces, encajar a un estudiante dentro de una caja que dice, pues si no lo entiendes ahorita, menos mañana, ¿no? Entonces, durante 3 años tuve 2 maestros así, que finalmente, pues si no lo entiendes, pues ya ni modo, ¿verdad? No es para ti. Ajá. Y el último año, algo totalmente diferente, una maestra totalmente apasionada por lo que decía y sobre todo propositiva, ¿no? Y que tenía esta misión de finalmente transmitir este amor por la filosofía, ¿no? Y decía que todos podían aprender, parece a Ratatouille, ¿no? Que todos podemos hacerlo, y literalmente es cierto, es muy cierto. O sea, cuando alguien te dice, sí, sí puedes, es muy fácil, mira, ahí está el camino, y te digo cómo, entonces yo creo que ese es el primer paso para poder llegar, ¿no? Entonces, es nuestra misión. Yo creo que como docente es nuestra misión de poder generar este spark. No me acuerdo cómo dice spark, este interés. Spark, ¿Chispa? Una chispa. Muchas gracias. Ajá, esa chispa, para que pueda uno seguir aprendiendo, ¿no? Y empezando por ahí, porque finalmente el docente, pues sí es responsable de muchas cosas. Tenemos otra pregunta, gracias Patrick, aquí en el chat. Dice, ¿cómo podemos enseñar inglés sin entrar tanto a la gramática de la lengua? Ya que en ocasiones se vuelve aburrido para los alumnos. Claro. Eso tiene que ver con lo que estábamos haciendo, Mike, o estudiantes. Cuando hablamos, por ejemplo, de una clase funcional, lo que uno quiere hacer es que el estudiante pueda realizar, lo voy a decir así, una transacción. Ajá, o sea que vamos a pensarlo así. Si me toca dar, por ejemplo, gramaticalmente will, ¿no? Pues es la gramática, ¿no? Dice, pues el exponente es will, ¿no? Will. Pero lo que yo voy a hacer como docente es decir, a ver, vamos a ver, vamos a planear nuestro fin de semana. Ajá. Entonces voy a decir, ¿qué actividades vamos a hacer este fin de semana? Entonces yo voy por el propósito, voy por la función de lo que es el concepto gramatical. Sé que will me va a decir, bueno, will es para decir que es para expresar planes en el futuro, pero yo me voy a concentrar sobre lo que podrá hacer el estudiante, que es hablar sobre futuros planes, ¿sí? Entonces, en una clase, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, ok, hoy es miércoles, fin de semana va a ser el 20 y tanto de este mes, por ejemplo, el sábado 25, ¿no? Y voy a poner, pon aquí actividades que piensas que vas a hacer este fin de semana. No voy a decir, vamos a ver Will. No, porque no es una clase como tal vez dice, ¿no? De gramática pura y pues ya me aburrí, ¿no? No. ¿Qué vas a hacer? Entonces pongo actividades y entonces de ahí yo voy introduciendo lo que es el exponente, en este caso la gramática. Parece igual, pero no lo es. ¿Sí? Es trabajar sobre la función del lenguaje. Así ¿no? es trabajar sobre la función del lenguaje y no sobre solamente la parte gramatical. La parte gramatical se tiene que ver,
¿Por qué? Porque obviamente, pues uno que habla otro idioma tiene que hablar de manera precisa, ¿no? Soy francés de nacimiento, hablo francés, pero hablo español también porque estudié, ¿no? Y entonces traté de hacer de las dos maneras, como ustedes maestros de inglés, pues hablan inglés, bueno, entonces todos aprendimos, todos aprendimos. Entonces en un momento dado tenemos que sí tener muy claro, muy claro lo que es muy clara lo que es la precisión gramatical, ¿no? Kelly está levantando la mano. Hola, Kelly. Yes, teacher. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué cree que le hace falta a los normalistas para tener éxito al momento de impartir sus clases en un segundo idioma? Tal vez no que les falte algo, simplemente yo creo que hay que encaminarlos bien. Ajá. Muchas cosas se pueden resolver con el material. Parece una solución así, llave en mano, pero realmente muchas cosas se pueden solucionar con el material, más a nivel primaria, porque los niños necesitan ver, necesitan tocar, necesitan visualizar. Entonces, muchos aspectos se pueden resolver con el material y eso en cualquier materia que tienes que dar o que tienes que planear. Y obviamente vamos a decir que la planeación tiene que concentrarse en, no sé si les ha tocado, yo creo que sí, me acuerdo, siempre pensar en lo que logrará hacer el estudiante. ¿Por qué? Porque si voy a planear, por ejemplo, una clase de, vamos a decir, ya no usaré matemática porque está el compañero, maestro Víctor de matemáticas, que me decía otra vez matemáticas. A ver, pensemos. Tal vez de ciencias o de español, tomemos de español. Vamos a decir. Ciencias no, porque está Magali. Está la maestra Magali también. Tomemos, por ejemplo, español. Y los estudiantes, los niños, tienen que ver algo sobre adjetivos, ¿no? Por ejemplo. Y así dice, ¿no? En tal grado tienen que ver los adjetivos. Tienen que estar en su planeación, cuando van a poner en su objetivo, en principio, es decir, el estudiante logrará, uno, identificar lo que es un adjetivo y ocupar o usarlo, un adjetivo para describir, no sé, a una persona. Siempre pensar en términos de objetivo de clase, lo que logrará hacer el estudiante. Yo creo que se pierden mucho porque la verdad voy viendo que efectivamente en una planeación pues vienen tantos elementos que tienen que pensar y algunas veces nos perdemos de lo que tiene que lograr el estudiante. Siempre yo digo back to basic. Back to basic es regresar a las bases, que es qué tiene que hacer después, qué tiene que lograr el estudiante al final de cada sesión. Piénsenlo así, de esta manera. Yo creo que es lo más sencillo y lo más directo para llegar. Si el estudiante tiene que usar sumas, otra vez maestro Víctor, lo siento, de sumas, vamos a decir, de 1 al 10, así. Y entonces eso es mi propósito, eso es mi objetivo de clase. El estudiante logrará hacer eso al final de la clase. Y entonces yo voy secuenciando todo y voy poniendo suficientes ejercicios, actividades para que podamos llegar a esto. Eso sería mi comentario, Kelly. Thank you, teacher. Yep. Tenemos una pregunta aquí muy interesante, Patrick, de Iván, nos pregunta, ¿qué tipo de actividades o estrategias aplicaría en la enseñanza del inglés en niños de primer o segundo grado de primaria, siendo que son niños que apenas inician a leer y escribir? Claro. En este caso, Iván, hola Iván, gracias por la pregunta. Efectivamente, adaptar lo que es la enseñanza a lo que es el grado en el cual van a ir, ¿no? En el caso de los niños chiquitos, definitivamente ahí optaría muchísimo por imágenes y bueno, imágenes, audios, videos. Vamos a pensar que no tengamos tanta plétora de acceso a la tecnología, entonces tenemos solamente imágenes, por decirlo así, ¿no? Usar imágenes y no olvidar poner finalmente la lectura, ¿no? Vamos a decir, es que son niños de primero, entonces como que más o menos leen. No hagamos, ahora sí esta maldad en nuestros niños de primaria y en primer grado. ¿A qué voy? Los niños podrán y aprenderán a leer.
no se preocupen. Al contrario, apoyemos a la lectoescritura, ¿no? Entonces, aunque sea muy, tal vez, puede salir tal vez como prematuro, porque van a decir, bueno, es que si pensamos, los niños no tienen esa madurez, no se preocupen, van a aprender. Entonces, utilizar muchísimas imágenes, poquito texto, y hacer muchísima repetición. Claro que tal vez en primero de primaria, pues no quiero que los niños sepan tal vez hablar acerca de sus vacaciones anteriores, ¿no? Vaya, creo que ni la madurez les permitiría hacer tanta reflexión sobre mi última Navidad, ¿no? Pero cosas realmente que corresponden a su rango de edad, Iván. No sé si voy contestando más o menos lo que estás diciendo, pero yo iría más por el lado del material. Siempre, otra vez, del material. Y más a esta edad. Muchísimo material. Que sea manipulable, que sea, ahora sí, visible, porque finalmente estamos trabajando ahorita en línea. Iría por ahí. Gracias, Patrick. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Porque ya nos Bueno, vamos. tenemos aquí, sí, tenemos la última pregunta en el chat. ¿Qué tipo de estrategias se aplicaría en un grupo donde la diferencia del nivel de inglés de los alumnos es muy notoria? Muy buena pregunta. La pregunta, Diana Quetzali. Sí. Ahí. ¿En qué aspecto? Ahí, híjole. Sobre todo ahorita que tenemos la situación híbrida, pues se complica todavía más, ¿no? Claro. Híjole. Siento, y es solamente un sentir, que alguien tendrá que pagar, ¿no? Por eso. ¿En qué aspecto? Que finalmente tal vez, si tengo, yo iría personalmente, trataría de hacer como que un término medio, pero sí iría con, tal vez, no podría decir la mayoría, diría yo por los que están empezando. Ay, es muy complicado. Tendría que ver caso por caso. Si yo hago un diagnóstico y me doy cuenta que, por ejemplo, la mitad del grupo, bueno, si es por mitad, por ejemplo, en porcentaje, en proporción, pues fácil, ¿no? Digo, pues mitad, y bueno, lo que haría es daría primero chance a los que no saben nada, que es los que empiezan, que tienen un nivel más básico, e integraría cosas no tan avanzadas, pero que le correspondería tal vez a los que tienen otro tipo de nivel, ¿no? Trataría de homogeneizar el grupo en dos partes. No podría decir, bueno, es que este tiene A1, A2, B1 y B2. No. Tendría que compactarlos en dos grupos homogéneos, porque ya como docente sería una catástrofe tremenda, porque estaría teniendo que atender cada uno, ¿no? Hay estrategias en el cual, pues tal vez pongo al estudiante que tiene mayor nivel a ayudarme, ¿no? Puede ser, que es un apoyo tal vez para el docente, pero lo que yo haría sería dividir esos dos tipos de grupos para poder y partir finalmente con los de menor nivel e incluir a los de mayor nivel, pero con otro tipo de pregunta. Eso sería, no es lo ideal, porque lo ideal sería dividirlos, ¿no? En grupos correspondientes, ¿no? Y es lo que estamos finalmente viviendo pues ahorita mismo, ¿no? En primer semestre, en el cual, pues sí hay estudiantes que tienen un mejor nivel, o un mayor nivel, simplemente por sus situaciones, por sus antecedentes, porque aprendieron antes. Y llegan a la normal, primer semestre, en Basic Communication 1, ¿no? Y tenemos que empezar por ahí. Pasa. Pero como docente, por ejemplo, pues sí tratamos de identificar estas personas y hacer que tal vez que sigamos generando este interés, ¿no? Por estudiar, porque pues es que ya lo vi, lo sabemos, pero también eso lo puedes volver a aprender o volver a checar. Es una situación muy complicada, eso sí, definitivamente. Muchas gracias, Patrick. Pues bueno, en estos momentos le voy a dar el micrófono a la maestra Luz Brenda, quien nos va a hacer favor de leer la relatoría del webinar y posteriormente concluiremos. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestro.
En un principio se hizo una breve contextualización de la problemática derivada de los cambios que se hicieron necesarios al inicio y durante la pandemia. Particularmente se propuso cómo llevar a cabo la enseñanza del idioma inglés en el aula digital, logrando los propósitos que plantea el Plan de Estudios 2018 y respetando los principios establecidos en ellos. Contemplando los 3 propósitos y los 5 principios enmarcados en este plan de estudios. Posteriormente, el maestro se enfocó en una clasificación de los retos a los que se enfrentan los docentes, retos tecnológicos, metodológicos y pedagógicos, así como de corte afectivo y actitudinal. El maestro Patrick ofreció una serie de propuestas para enfrentar estos retos, entre las que se encuentran establecer un objetivo de clase funcional, claro, con un enfoque comunicativo, situar el aprendizaje en un ambiente favorable, utilizar material que sea pertinente, variado y abundante, optimizar el Student Talking Time y, bueno, y también reducir el Teacher Talking Time, así como integrar quizzes digitales para una evaluación interactiva. El maestro ofreció ejemplos muy concretos del uso efectivo de materiales multimedia en su propia práctica y finalmente se habló de la importancia de aumentar la presencia transaccional de modo que los estudiantes se sientan más satisfechos y muestren más interés en su desempeño. Por último, algunos estudiantes hicieron algunas preguntas al ponente. Gracias, maestra Brenda. En estos momentos me voy a permitir leer la constancia de participación del maestro Patrick, que posteriormente se le hará llegar. Dice, primer encuentro nacional normalista, modalidad virtual, retos y oportunidades de la educación a distancia, vivencias y aprendizajes de la práctica docente en tiempos de pandemia. Otorga la presente constancia al maestro Arihuejo Patrick Mao por su participación como ponente del webinar Lograr los aprendizajes esperados en tiempos de pandemia, un reto cotidiano en la enseñanza del idioma inglés. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 24 de septiembre de 2021, firma el maestro José Gustavo Torres Lima, director de nuestra institución. Muchas gracias, maestro Patrick, y gracias a todas las personas que estuvieron presentes en la sala, por sus comentarios, por sus preguntas, y bueno, los invitamos a continuar con las actividades de nuestro encuentro el día de mañana. Muchísimas gracias, maestros. Muchas gracias. Les puse en el chat el link para poder descargar el PDF de la presentación y ahí también una mini evaluación, pero es muy sencilla, lo prometo. Entonces ahí entren, por favor, y sobre todo si quieren descargar lo que es el PDF de la presentación. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestros, por acompañarnos, por estar aquí. Mike, Brenda, muchísimas gracias. Maestra Magali, maestro Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Creo que por ahí vi la maestra Iracema también. Bueno, y todos los estudiantes que sean de la urbana como de la normal de Teacalco, muchísimas gracias por estar acá. Y pues, ojalá aprendieron algo hoy. Bueno, descarguen el PDF y ya mañana se los pregunto. Cuídense mucho. Thank you, Patrick. Bye, see ya. Great job, Patrick. Congratulations. Thank you very much.